Hola, ¿qué tal a todos? En este video voy a explicar cómo se realiza minería de datos en MATLAB. Y bueno, pues para ello voy a usar esta base de datos que está aquí en Excel. La base tiene que estar de esta manera. En la primera fila las diferentes variables a usar, los nombres de estas variables. Y en las columnas cada una de las variables, cada uno de los datos, mejor dicho, perdón. Todos los datos tienen que tener valores numéricos en cada variable, porque MATLAB no lee más que eso, valores numéricos. En otras palabras, todo tiene que estar codificado de esta forma. Esta es una base de datos referente a la cantidad de nacidos vivos en la provincia de Sucumbíos. Cada fila que se puede observar aquí es un nacido vivo y por lo tanto responde a los datos que posea, a las características que posea, responde y se anota, se registra en cada una de las variables. De esta forma funciona la base de datos. Por ejemplo, la primera variable es el número de nacido vivo. Tuve que poner esta variable para explicar cómo funcionan los registros, que también voy a explicar aquello. La provincia de inscripción, el mes de inscripción, el sexo, la talla, el peso, la semana de gestación, el tipo de parto, el mes de nacimiento, el lugar de ocurrencia, donde ocurrió, la provincia de nacimiento, el área de nacimiento y así. Estas características, estas variables que posee cada nacido vivo. Bueno, en MATLAB lo que se debe hacer en primer lugar es importar la data. Poner aquí importar data, escoger la base de datos, que yo ya la tengo, e importarla y nada más. Solo de esa forma se importa. Y bueno, pues lo que hace MATLAB es importar toda la base de datos, no como una sola matriz, sino que son varias matrices. Realmente son una por cada variable que existe. En otras palabras, lo importa como una matriz de 3237 filas, que es la cantidad de datos existentes por una columna, porque solamente es una columna. Por columnas es lo que importa MATLAB. Y bueno, en este caso todo eso ya está importado. Como pueden ver, por ejemplo, aquí dice área NAC, correspondiente a la variable que tenemos aquí de área de nacimiento. Bueno, en segundo lugar, pues está el script que se ha creado para poder procesar los datos en referencia a responder estas preguntas. La primera dice número de nacidos vivos por mes. Es la primera pregunta a responder y para ello voy a abrir el script que se ha creado para poder procesar los datos y responder esta pregunta. Voy a buscarla porque dice que no existe, la acabo de mover. Ponemos aquí, a ver, aquí está. Y aquí está. Este es el script que va a procesar la base de datos, las matrices, va a filtrar los datos en algunos casos. Voy a ir explicando en primer lugar de qué se trata. Bueno, voy a responder en primer lugar la pregunta y después explicaré de qué se tratan los códigos que se pueden apreciar aquí en el script, cómo funcionan estos códigos. Bueno, la primera pregunta, como pueden ver, ya la mencioné, es número de nacidos vivos por mes. Se responde poniendo en variable 1 mes NAC y en la otra nada o saltándose. Vamos a correr el script. Ponemos mes NAC. Listo. Ahí está. Ya mismo sale los gráficos. Y aquí están los gráficos. Hay un gráfico de barras y hay un gráfico de pastel. Bueno, aquí como se puede apreciar es el número de nacidos vivos por provincia, el número puntual de nacidos vivos, como se puede ver aquí, apreciar aquí. Aquí en los gráficos se puede apreciar solamente el gráfico de barras que corresponde a los valores que se pueden ver aquí en esta parte de la pantalla.
¿ya? Esos valores se reflejan aquí en esta gráfica, en esta gráfica de barras, aunque realmente es un histograma de frecuencias, y en esta gráfica de pastel. Y se puede apreciar, por ejemplo, que en el... se puede apreciar, por ejemplo, ¿no? Es por mes, ¿no? Este es el número de nacidos vivos por mes. Que en el mes de enero nacieron, hubo la mayor cantidad de nacidos vivos. Si se quiere saber exactamente cuántos fueron, pues fueron 357. Junto con el mes de... Déjenme ver, en mes de marzo, me parece que es mes de marzo, enero, febrero, marzo, sí, exactamente, el mes de marzo, donde fue el segundo mes en donde más nacidos vivos hubo, el mes de marzo. Aquí los meses no están por su nombre, sino por el código de mes que cada uno tiene. Aquí es fácil saber qué mes es, porque el mes 1 es enero, el mes 2 febrero y así sucesivamente. Y como se puede apreciar aquí, en el mes 12 es en ese mes en el que hubo menos nacidos vivos en la provincia de Sucumbíos, apenas 64 nacidos vivos. Y eso corresponde apenas al 2% de la participación total de nacidos vivos por mes. Bueno, eso respecto a la respuesta a la primera pregunta. Ahora voy a explicar cómo funciona el script para esa respuesta. Tengo que irme a mes de nacimiento. Peso, aquí está, ya mismo lo encuentro. Aquí está. Bueno, lo primero es explicar el registro. El registro es cierto que no lo había explicado. Abrimos el registro 1 que muestra los datos correspondientes a los nacidos vivos. La primera fila que se puede apreciar aquí corresponde al número de nacido vivo. Va en forma ascendente de 1 en 1 hasta llegar a los 3.237 nacidos vivos. Y la segunda columna, pues obviamente es el código de la provincia en el que ha nacido ese nacido vivo. Se escucha redundante aquello. Por ejemplo, el primer nacido vivo nació en el mes de febrero. El nacido vivo número 13 nació en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, en el mes de mayo, perdón. Por ejemplo, el nacido vivo 2448 nació en el mes de abril. El mes de abril, del mes 4, enero, febrero, marzo, abril, sí, exactamente en el mes de abril. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el bebé número 2449 nació en el mes de noviembre. De noviembre, como se puede apreciar aquí. Y así sucesivamente. Esos son los registros. Bueno, ahora voy a explicar de qué se trata el script. Y pues solamente en este caso, en el registro, pues solo se muestra la fila. Solo es la muestra de la columna, perdón, en este caso de nacidos vivos del mes en que nació cada bebé, junto con la columna de la numeración que tiene llamada nacidos vivos. En este caso, X, como pueden ver, corresponde a mes de nacimiento. Es la columna del mes de nacimiento y de nacidos vivos, y eso se muestra en el registro, y de esa forma funcionan los registros. Las etiquetas que se pueden ver aquí, solamente se pone el mes en que nació aquel nacido. Se hace referencia a la variable Y, que es la primera que está acá, la primera que se puede observar aquí. Lo que hace Y es agrupar los datos según las frecuencias. Pues lo que hace Y es eso, con histcount se llama el código. Histogram lo que hace es agrupar los datos, pero no expresarlos en valores como aquí, sino en una gráfica. Ok, y bueno, por esa razón se hace referencia a la nueva matriz Y de datos agrupados, histcounts. En donde estaba Mesnaga, aquí está, se hace referencia a eso. Y por esa razón está Y. Quiero que me muestre como el histcount agrupa los datos en una matriz de una fila por tantas columnas haya, referente a la clase de datos que haya. Por ejemplo, en este caso son 12 tipos de datos, son 12 porque son 12 meses. Entonces va a ser una fila, perdón, con 12 columnas, pero esas 12 columnas corresponden a los datos agrupados por sus frecuencias. Entonces se hace referencia a esa nueva matriz, y por esa razón se pone Y.
y quiero que me ponga en el mes de enero que me muestre el dato de la primera fila y de la primera columna. Como hay una fila, pues solamente la primera. En el mes de febrero que me muestre el dato de la primera fila y la segunda columna, y así sucesivamente hasta el mes de diciembre que me muestre el dato de Y, usado his counts, de la primera fila y de la 12ª columna, y así sucesivamente. El div solo sirve para que me muestre este comentario de aquí, registro 1, que se constó allí, para que se sepa que hay que hacer clic aquí en el registro 1 para mostrar la matriz de los registros y nada más. El título, como se puede ver aquí, la etiqueta en el eje de las X, en el de las Y. Figure sirve para que me muestre otra gráfica, que en este caso es la gráfica de pastel. Py es la gráfica de pastel y que hace referencia a Y, ¿no? A la nueva matriz de datos agrupados por el his counts que arriba ya expliqué, y legend para que me muestre los meses correspondientes a cada uno de los pedazos, ¿no? De la participación en el pastel, ¿no? En el gráfico de pastel. Y bueno, eso referente a la primera pregunta. Ahora voy a pasar a responder la segunda pregunta. Dice, número de nacidos vivos con talla hasta 50 centímetros y con talla mayor a 50. Vamos a ver, vamos a borrar esto. Ok. Vamos a correr nuevamente el script, ponemos talla y mesna. Con eso se responde la segunda pregunta. Y ahí está. Como se puede apreciar, estos son los gráficos correspondientes a cada una de las partes que conforman la pregunta. Son dos, como se puede observar. Número de nacidos vivos por mes. Con talla hasta 50 la primera parte y con talla mayor a 50 la segunda parte de la pregunta. Esta primera gráfica corresponde a los nacidos vivos con talla hasta 50 por mes. Como se puede apreciar, en el mes 3 nació la mayor cantidad de bebés. Lo digo de bebés porque nacidos vivos se escucha redundante. Y pues si se quiere saber cuántos nacieron exactamente en el mes de marzo, pues se ve en la primera gráfica que corresponde a la talla hasta 50, la primera fila de datos de respuestas. Como pueden observar, el mes de enero nacieron 187, en el mes de febrero 175, en el mes de marzo, que es lo que buscamos, nacieron a 204 nacidos vivos, que por eso ocupa la máxima, por eso es el mes en donde más nacidos vivos hubo. Y en el mes de diciembre nació la menor cantidad de nacidos vivos con apenas 43 casos. Se me descuadró un poco porque está la ventana no está lo suficientemente ampliada, pero el 43 corresponde al mes de diciembre. Si yo lo corro de nuevo, voy a hacerlo otra vez, en este caso poniendo la ventana un poco más ampliada para que no se apilen los datos de esa forma. Ponemos talla, mesnac. Eso, de esa forma ya no se apilan y salen los datos bien. Y entonces por esa razón, como se puede ver, en el mes de marzo 204 y en el mes de diciembre los 43 nacidos vivos que conforman la menor cantidad de nacidos vivos en ese mes. En la segunda parte de la pregunta, pues nacidos vivos con talla mayor a 50 centímetros. Y como se puede apreciar, en el mes de enero hubo la mayor cantidad de nacidos vivos, exactamente con 105 casos. Y en el mes de diciembre la menor cantidad de nacidos vivos con 18 casos, como se puede observar aquí. Y bueno, para observar los registros, pues se puede observar esto haciendo clic aquí en la matriz llamada registro 1 y en la matriz llamada registro 2. El registro 1, como se puede apreciar aquí, está la primera fila correspondiente al número de nacido vivo, al número de caso, la segunda la talla y la tercera al mes de nacimiento. Como se puede ver, por ejemplo, el primer nacido vivo nació con talla de 50 centímetros y nació en el mes de febrero. Si nos vamos más abajo, decimos, por ejemplo, el nacido vivo número 209 nació con una talla de 50 centímetros y nació en el mes de mayo. Por ejemplo, el 211 nació con una talla de 46 centímetros y nació en el mes de junio. Y así sucesivamente con todos los casos que haya. También hay otro registro. El primer registro, como se puede apreciar, es con talla hasta 50 centímetros. Todos los que tienen talla hasta 50 centímetros están en el primer registro. Por esa razón se puede observar algunos ceros, como en este caso.
que no se sabe ni el mes, no se sabe la talla ni el mes en el que nació. Eso sucede porque no están en este registro, sino que están en el segundo, o hubo el caso de que la madre no dio información acerca de la talla del nacido vivo y por esa razón no consta en ninguno de los dos registros. Pero vamos a ver si este caso, el 1430, consta en el segundo registro. Vamos a hacer clic en el segundo registro que está aquí y vemos 1400, ¿cómo era? 1430. Vamos a ver. Más abajo. Ya mismo. Aquí está, 1430, y si consta en el segundo registro porque tiene una talla de 52 centímetros, se pasa del primer registro, solo consta las tallas, los bebés con talla hasta 50 centímetros. En este registro pues está las tallas mayores a 50 centímetros, por esa razón está en este registro, tiene 52 centímetros y nació en el mes de abril, exactamente. Y bueno, estos fueron los registros de ambos casos. Ahora voy a cerrar esto y voy a borrar esto también y voy a explicar de qué se trata el script y por qué los comandos que se pueden ver aquí. Voy a explicar rápidamente cada uno de los comandos usados. Es un poco largo. Toda esta parte responde a las dos preguntas. Toda esta parte que se puede ver aquí. Toda esta parte. No, perdón, no tanto. Bueno, toda esta parte que se muestra en la pantalla, desde aquí hasta acá, hasta Axis. Bueno, en primer lugar decir que yo utilizo para filtrar los datos, bueno, se puede usar Find de algunas formas. Yo pienso que es un poco más práctico, pero yo no sabía al respecto hasta el día de hoy, y por esa razón yo usé, para filtrar los datos, yo usé el comando isNaN. El isNaN, ¿qué es lo que hace? Y con toda esta operación que pueden ver, acompañada de toda esta operación, el isNaN lo que hace, no voy a entrar en tantos detalles, ¿no? Lo que hace toda esta estructura es convertir la matriz, en este caso haciendo referencia a la matriz X que se puede observar aquí, que al mismo tiempo hace referencia a la talla del bebé. Lo que hace es conservar los datos, que en este caso son los datos de los bebés con 50 centímetros. Conserva todos esos datos, transformándolos en uno, transformando la matriz. Por ejemplo, aquí está la matriz de los datos de la talla, transformando todos los datos que tengan 50, 50, 50, 50, los transforma en 1, los transforma en valores 1, y los datos que no consten los transforma en datos 0. En este caso solo se conservan los datos de 50 centímetros con esta operación usando isNaN, con esta operación tal como se muestra aquí. Conserva los datos 50 centímetros, los transforma en 1 y el resto los elimina poniéndole 0, 0, 0, 0. Todo lo que no sea 50, todo lo que no tenga un valor de 50, lo transforma en 0. Pero para eso, para no quedarme solo en los 50 centímetros, porque yo quiero todas las tallas correspondientes, menores o iguales a 50 centímetros, por eso que se suma junto con otra procesada de la misma variable talla, ¿no? Para que también lo transforme en ceros y unos, como se puede apreciar aquí. En ceros y unos. En este caso lo que va a transformarse en unos es el 49, los datos que tengan 49 y ceros el resto. Y así sucesivamente se suman todos. ¿Por qué se suman? Porque todo esto va a conformar una matriz, una sola matriz de ceros y unos. Los datos, pues al sumarse, los datos no es que van a coincidir y se va a sumar 2. La que va a hacer la suma es acumular todos esos ceros y unos en una sola matriz, conservando los datos que en este caso se muestran, todos los que en cada uno constan en el isNaN, como se puede observar en la pantalla. Voy a hacer un poco más grande esto.
Como se puede observar, yo quiero conservar los datos de 50 más los datos de 49, de 48, de 47, porque en este caso se responde la primera parte de la pregunta, que son los bebés con talla hasta 50 centímetros, o sea, menor o igual a 50 centímetros, y por eso se suman, para que se genere una sola matriz en la que haya solamente ceros y unos, pero los unos van a ser los datos conservados de 50, 49, 48, 47 y así sucesivamente las tallas que se quiere conservar, y ceros pues las tallas que no se quiere conservar. De esa forma funciona el ISNAN, pero solo funciona haciendo esta operación que se puede observar aquí. Ahora, este B lo que hace es multiplicar la matriz A de ceros y unos y lo multiplica por W, como se puede apreciar aquí, y W corresponde al mes de nacimiento. Nosotros queremos las tallas por mes, como dice la pregunta. Las tallas que se especifican es hasta 50 centímetros, pero no que se requiere por mes. Ahora, lo que pasa aquí es que la matriz de ceros y unos se multiplica por el mes, por los meses. ¿Y por qué esto es conveniente? Porque es conveniente de que la matriz sea de ceros y unos, porque al multiplicar dato por dato de manera horizontal, los datos del mes, por ejemplo, del mes que se quieren conservar, se van a multiplicar por los unos, y de esa forma se va a conservar. Por ejemplo, nació en el mes de febrero, va a multiplicarse por el dato conservado 1 de la talla que se quiere conservar. 2 por 1 da 2 y se conserva el dato. Pero los datos que no se quieren conservar se van a multiplicar por estos ceros, porque como dije e insisto, la multiplicación en estas matrices se da de manera horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? La talla y el mes de nacimiento. El mes de nacimiento está por acá. Bueno, digamos, no, mes de nacimiento está aquí, como pueden ver. ¿Ya? Lo que va a pasar es que se va a multiplicar este por este dato, este por este de acá, este por este de acá, y así sucesivamente de manera horizontal, dato, por la matriz que nos interesa. En este caso, mes de nacimiento. Por esa razón se transforma la necesidad de transformar a ceros y unos la matriz de las tallas. 1, los datos que se quiere conservar, y 0, los datos que no se quiere conservar. Los unos, como dije, se multiplicarán por los meses y se van a conservar porque son los datos que se desea conservar, ¿no? Y los demás datos que no se quieren conservar darán como resultado 0. Como ustedes pueden ver, aquí hay datos 0 por esa razón, porque son datos que no se van a conservar, al menos no en este registro, y se van a multiplicar por 0. Por 0 y por 1, por 0 y por 1, bueno, se multiplican por 0 y por eso sale 0 y no consta en el registro. Y de esa forma se conservan los datos y se eliminan los datos aparentemente. Esos ceros siguen allí. En el primer registro, ¿no? Ahora C hace lo mismo, pero con la talla. Como ustedes pueden apreciar, el registro de aquí consta con una fila de las tallas y una fila de los meses. La primera matriz de ceros y unos con los datos conservados, pues como pueden apreciar, se multiplica por la matriz mes de nacimiento, que es esta que está aquí, dando como resultado esta. Como se puede apreciar, los datos conservados, sale el valor del mes de nacimiento del nacido vivo, y los datos que no se quieren conservar porque da 0, por la razón que expliqué anteriormente, queda como 0. Y de esa forma se conservan datos y se eliminan datos. Lo mismo se pasa pues con con la talla, para poder mostrar también las tallas en los registros. Sin embargo, lo que nos interesa para el gráfico es la matriz B, porque nosotros queremos por mes. La matriz C es solamente para mostrar en el registro. Bueno, la siguiente matriz es el registro mismo, ¿no? En donde se puede apreciar que es una sola matriz de 3237 por 3 columnas. Por 3 columnas, la primera columna corresponde al número de nacido vivo, que es como la que se puede ver aquí, es esa misma. C es, como se puede apreciar, es los datos conservados de la talla, y B, los datos conservados del mes de nacimiento.
Bueno, para mostrar los resultados aquí de forma numérica, como lo acabé de explicar anteriormente, se usa HitsCounts. El HitsCounts lo que hace es agrupar los datos según sus frecuencias. Por esa razón, se va a generar una matriz en donde el primer dato de esa matriz de 1 por la clase de datos que haya. En los meses era fácil porque son 12 meses, pero en este caso, pues, bueno, los datos que existan. El primer dato que se genere con el HitsCounts va a ser los datos agrupados de todos los ceros existentes, porque los agrupa en orden. Todos los datos de ceros, todos los datos de 1, de 2 y de 3 y de 4, correspondientes al mes de nacimiento. No, en este caso son 12, porque es el mes de nacimiento. En este caso el HitsCounts hace referencia a B, que es que se conserva, básicamente es la matriz que conserva los datos, del mes, como se puede apreciar, porque hace referencia a W y ese es el mes. Lo que hace el HitsCounts es agrupar los datos. Por eso el primer dato van a ser todos esos ceros que se conservan ahí. Como dije anteriormente, no es que se eliminan, pero los transforma en ceros el isNaN. Todos esos ceros va a ser el primer dato, el conteo de todos esos ceros. El segundo dato va a ser de esa nueva matriz de datos agrupados, va a ser todos los nacidos vivos en el mes de enero, porque va a agruparlos en ese valor. Da el conteo de cuántos nacidos vivos nacieron en el mes de enero, y así lo va a hacer. Va a hacer el conteo de los datos y los va a agrupar y va a dar un valor, pero en orden. Primero empieza con los ceros, después con los unos, con cuántos nacieron, cuántos datos tienen el valor de 1, cuántos datos el valor de 2, el valor de 3 y así sucesivamente. Por eso la matriz HitsCounts tiene que tener un tratamiento para poder eliminar esos ceros de una vez. Por esa razón se utiliza no lo diría comando, sino que este tratamiento de la matriz Y, como puede apreciarse, se hace referencia a la matriz Y. ¿Y para qué sirve esto? Para que me muestre la única columna que existe, la única fila, que existe, porque realmente es una matriz de una fila por tantas columnas que haya, como expliqué anteriormente. En este caso son 13 columnas porque el primer dato es 0, los otros datos son de los 12 meses. Y quiero que me muestre ya no desde la primera columna, porque corresponde al conteo de todos esos ceros, sino desde la segunda columna. De esa forma me mostrará solo los datos de la segunda columna. Y se eliminan por fin esos ceros, aunque de los registros no importa si se eliminan, porque se muestran los datos de esta manera y no hay ningún inconveniente. Pero sí hay inconveniente aquí en el conteo de los datos que yo mostré, donde decía tantos nacidos vivos existen en cada mes, que me salga el conteo de los datos de esos ceros que se quiere eliminar. Entonces, por esa razón se le tiene que tratar a esta primera matriz que agrupó los datos con HitsCounts, haciendo referencia a esta segunda matriz llamada Z. Esa segunda matriz Z ya puede ser graficada, puede usarse allí bar o pastel para poder graficarla. Yo he usado solo bar, no he usado la gráfica de pastel. El div solamente sirve para que salgan las etiquetas que yo había mostrado en ese entonces, que salía enero, tantos nacidos, febrero, tantos nacidos. Para eso se usa el divs de las etiquetas que se pueden apreciar aquí en este caso, y el divs de la matriz Z, haciendo referencia a la matriz Z, para que cuadre un poco la etiqueta con el valor. Después está este comando var. Lo que hace, como dije, ya es graficar la matriz totalmente tratada de los datos Z, de la matriz Z, que ya está completamente tratada, y lo grafica en barras, como se pudo apreciar, ¿no? El título, que corresponde al título, de la etiqueta en el eje de las X, en el eje de las Y. Axis solamente se limita la gráfica. Los primeros dos valores corresponden a
qué es lo que se quiere mostrar en el eje de las X y qué es lo que se quiere mostrar en el eje de las Y. Por ejemplo, yo lo que puse es que en el eje de las X muestre los valores desde 0 hasta 13 y en el eje de las Y desde 0 hasta 210. Solo para eso sirve Axis, pero en este caso no era necesario usar. Sin embargo, igual se lo puso. Después se utiliza figure, como se pudo apreciar, son dos figuras, son dos gráficos y por esa razón se utiliza este comando figure. Y se hace el mismo tratamiento que acabo de explicar, sin embargo, con las tallas mayor a 50 centímetros. Por esa razón se usa el isNaN para conservar las tallas de 51 y de 52 centímetros, generar la matriz de ceros y unos correspondiente a los datos conservados y a los datos que se quiere eliminar, y se hace el mismo tratamiento al multiplicar por la talla y por el mes de nacimiento para generar el registro y para tratar esa misma base de la misma manera que ya expliqué, para poder generar la gráfica y los valores y el conteo de los valores que yo mostraba aquí, que decía en el mes de enero nacieron tantos, en el mes de febrero tantos y así sucesivamente. Y bueno, eso correspondiente a la pregunta 2. Ahora voy a responder la pregunta 3. Vamos a cerrar los registros. Voy a expandir esto y listo. Voy a responder la tercera pregunta, que se trata de número de nacidos vivos por edad de la madre, de 10 a 14 años, de 15 a 18 años y de 19 o más años en el año 2014. Es un poco redundante la pregunta, pero lo que quiere saber es el número de nacidos vivos por los intervalos que se mostraron allí de la edad de la madre. Entonces, lo que voy a hacer es correr el script para responder esa pregunta, es de poner edad mad y nada. Edad mad. ¿Se pone nada o se salta? No pasa nada. Como se puede observar aquí, da como resultado un gráfico de pastel y un gráfico de barras. En el gráfico de barras se puede observar los intervalos de edad. El primer intervalo de edad corresponde a los 10 y 14 años, por esa razón está 10 y 14 años y este número 1, 15 a 18 años número 2 y 19 más años número 3. Hace referencia al gráfico de barras, ¿no? En el primer intervalo de edad, pues se ve que en ese intervalo de edad de la madre hubo la menor cantidad de nacidos vivos. Las madres en las edades de 10 a 14 años no tienen muchos hijos, sin embargo es preocupante que haya 47 chicas de 10 a 14 años que hayan tenido algún bebé en este caso. De 15 a 18 años tampoco es muy frecuente, pero sin embargo la cifra es aún un poco alta, que son 500 básicamente, 499 exactamente, nacidos vivos en esa edad de las madres. Y de 19 más años se da la mayoría de nacimientos, pues las madres prefieren tener sus hijos a edades superiores a los 19 años. Con 2.664 casos, casi todos los casos, como se puede apreciar en el gráfico de barras y en los valores puntuales que se muestran en la pantalla. En el gráfico de pastel se observa la participación de lo que acabo de decir. De 10 a 14 años se presenta el 1% de todos los casos, de todos los nacimientos. De 15 a 18 años es el segundo mayor con el 16% de los nacimientos del total. Sin embargo, como se puede apreciar, de 19 o más años se presentan casi todos los nacimientos, el 83% exactamente de todos los nacimientos. Bueno, una vez explicado de qué se trata esto, voy a explicar cómo funcionan los comandos que se aprecian aquí. En este caso también se usa el isNaN porque yo quiero filtrar por intervalos de edades los datos de la matriz de edad de la madre, y para hacer ese tratamiento, filtrar por intervalo de edad, es que se usa el isNaN. Como dije, el isNaN lo que hace es conservar los datos, transformarlos en 1 y los datos que se quieren eliminar los transforma en 0. Ahora aquí el tratamiento de los datos en esta pregunta es un poco diferente. Lo que sucede aquí es que, como se puede apreciar, los datos conservados son de 12 años, 13 años, 14 años. ¿Por qué no de 10, como se muestra aquí en el intervalo? Porque no hay datos, al menos no en la provincia de Sucumbíos,
que haya madres que hayan tenido sus hijos a la edad de 10 años. No existe un dato no existe ningún dato en la provincia de Sucumbíos al respecto de eso. Por esa razón es que se empieza desde los 12 años, ¿no? Se puede también poner ISNAN 10, pero es solo perder el tiempo y alargar más la línea de código. Entonces, teniendo en cuenta eso, mejor no se la puso. Entonces, aquí está. El primero está los datos conservados 12, 13, 14 años. Esta matriz A es el primer intervalo de edad, el primero. La matriz B es el segundo. 15, como se puede apreciar, voy a ampliar esto un poco más. 15, 16, 17 y 18 años, como se puede apreciar aquí. Y C, 19 y más años. Es un poco larga la línea de código, por eso el ISNAN no es tan conveniente usar, es mejor usar Find, ahora que puedo recordar. Pero ya al menos en nuestro trabajo ya se usó el ISNAN y la filtración de los datos tampoco es tan difícil con esto. Solo hay que filtrar dato por dato lo que se quiere. No se puede poner ISNAN mayor a 19 años, mayor o igual a 19 años. No se puede usar, hay que filtrar dato por dato. Por eso es un poco larga la línea de código. Bueno, tenemos A correspondiente a los datos filtrados del primer intervalo de edad, B los datos filtrados correspondientes al segundo intervalo de edad y C al tercer intervalo de edad. En el registro, sí, me olvidé del registro. El registro 1 es el que se muestra. Vamos a ver. Es el registro 1. Vamos a ver. Aquí está. El registro 1 muestra los chicos y muestra el número el caso, mejor dicho, y la edad de la madre, del nacido vivo, de la mamá del nacido vivo a la que lo tuvo, ¿no? La que nació aquel bebé. Por ejemplo, el primer caso, la madre, como son 3 intervalos de edad, pues por eso se presenta el primero, el segundo y el tercer intervalo. Si no está en el segundo, en el tercero está, si no está en el primero o en el segundo, está en el tercero y así sucesivamente. No es que se repiten los datos. Por ejemplo, el primer nacido vivo, el primer nacimiento fue de una madre que tenía 20 años, como se puede apreciar aquí. El nacimiento 83 fue de una madre que tenía 28 años. El nacimiento, por ejemplo, el nacimiento número 2110 es de una madre con 27 años. El nacimiento 2092 es de una madre con 15 años. Y así sucesivamente. Por esa razón, la matriz registro 1 lo que hace es apilar los nacidos vivos. Primero esta variable nacido vivo, que es solo la numeración, como se puede apreciar aquí, solo la numeración de cada caso, ¿verdad? Y la segunda variable lo que hace es, primero lo que hace esta operación es multiplicar la edad de la madre por la matriz filtrada de unos y ceros. Lo que pasa aquí es que, como expliqué anteriormente, multiplica ese 1, conserva el dato porque 1 por la edad de la madre de unos 20 años es 20 años, entonces se conserva ese dato y los demás datos se vuelven ceros. Por esa razón se puede apreciar que hay varios ceros de los datos no conservados y el dato que se multiplica por el 1, entonces ese pues se conserva, ¿no? Hay 3 filas por esa razón. Hay 3 columnas por esa razón. Bueno, realmente son 4. 1, 2, 3 y 4, pero las 3 siguientes corresponden a lo que nos interesa. Como le dije, la primera de acá corresponde a la numeración del nacido vivo. La segunda corresponde al primer intervalo de edad. La tercera corresponde al segundo intervalo de edad y la cuarta corresponde al tercer intervalo de edad. Por eso se multiplica las matrices de unos y ceros con datos conservados por la matriz original de la edad, ¿no? Y de esa forma se generan estas 3 columnas con datos agrupados y con datos conservados y datos eliminados. Los eliminados son 0,
por la multiplicación que anteriormente expliqué, y los datos conservados pues da el valor de la edad de la madre. Después, como los datos conservados referente a A, B y C son puramente C, unos y ceros, si se realiza la suma de eso, pues dará el resultado de los nacidos vivos que hubo en ese intervalo de edad, que es lo que nos interesa. No podíamos hacer suma de las edades directamente, porque, por ejemplo, si hay dos casos en la que cada uno de estos casos corresponde a madres con edades de 50 y 49 años, si se suma esas dos edades, pues da como resultado 99, pero ese no es un dato real porque son dos casos, son solamente dos casos. Por esa razón, al transformarlos en unos, si se quisiera conservar ambos datos, entonces da lo que es real, dos casos. Suma de 1 y 1 da como resultado los dos casos que se requiere. Lo mismo es aquí. Cuando se suma la matriz A, que tiene datos ceros y datos unos, entonces nos da el número real de nacidos vivos o de nacimientos correspondiente a ese intervalo de edad. Lo mismo con B y con C. Y se genera una matriz, una sola matriz con estos datos, ¿no? Con este conteo de datos. Por esa razón, en este caso no es necesario usar hex-counts para agrupar los datos, sino que solamente se utiliza sum de A, sum de B, sum de C, y de esa forma se agrupan en esta matriz de 1 por 3, 1, 2 y 3. Como se puede observar aquí, una matriz de una fila por 3 columnas. La primera columna correspondiente a la suma de A, la segunda columna, que se puede ver aquí, correspondiente a la suma de B, y la tercera correspondiente a la suma de C. Después se utiliza divs para poner las etiquetas y divs de Y para hacer coincidir más o menos las etiquetas con el valor de la matriz Y de los datos procesados. Se utiliza var, como ya la matriz Y ya es básicamente la de los datos totalmente procesados, el conteo correcto de los datos, entonces se puede usar var de Y para que eso nos muestre en un gráfico de barras como se observó anteriormente. Después se pone title, se pone xlabel, ylabel y nada más. Con eso ya se completa todos los detalles de las gráficas. También se usa figure para que nos muestre también la gráfica de pastel, legend para que nos muestre el nombre de cada uno de las partes que conforman el pastel, que se podía ver la descripción allí en la gráfica mismo de pastel. Y bueno, eso es correspondiente a la pregunta 3. Vamos con la pregunta 4. La pregunta 4 corresponde a el número de nacidos vivos por etnia en el año 2014. Cabe decir que la pregunta 4 es igual a la pregunta 1, porque la pregunta 1 quería el número de nacidos vivos por mes, esta en cambio solo quiere por etnia. Todos los nacidos vivos, no hay que filtrar ningún dato, por lo tanto es casi lo mismo que la otra. Por esa razón la explicación de cómo se realiza de los comandos que se pueden ver aquí en el script va a ser demasiadamente corta por eso, porque ya lo expliqué en la primera pregunta. Bueno, voy a correr el script nuevamente. Para eso hay que poner en la variable 1 etnia y en la variable 2 nada. Vamos a ver. Etnia, nada. Ya bueno. Aquí está el gráfico, tanto de barras como de pastel. Como se puede apreciar en el gráfico de barras, la mayoría de nacidos vivos se dio en el código de etnia 6, y ese código corresponde, se busca aquí, por eso está el nombre de la etnia junto con su código. La etnia pues en donde hubo mayor cantidad de nacidos vivos es en la 6, que es mestizo con 2655 casos. La segunda mayor fue en la etnia número 1, con el código número 1, que aquí está, es la indígena, 443 casos. Y en la que menos hubo, bueno, pues como que no se puede apreciar muy bien aquí, si la hace grande un poco, pero parece que es en la 8. La 8 es la que menos nacidos vivos hubo. La 8, sí, exactamente, otra. Esa es
la etiqueta pues que se veía en la base de datos. Fue un poco decepcionante de ver solo otra. Se quería saber la etnia de que nació. Bueno, solo hubo un caso acerca de aquello. En el gráfico de pastel se puede pues apreciar esto. Vamos a hacerlo un poco grande. En la India indígena, como se puede apreciar, ocupa el 14% del total de nacidos vivos. Y las demás, pues el valor que tienen es muy marginal, ¿no? Menos del 1%. Así que no creo que sea relevante decir de nombrarlas a las demás, sino que, como se puede apreciar, la mestiza, la etnia mestiza es en donde mayor cantidad de nacidos vivos hubo, con el 82% del total de nacimientos o de nacidos vivos. Bueno, eso referente a la explicación de la pregunta y a la respuesta de la pregunta. Les voy a mostrar el registro, ¿no? El registro se puede apreciar lo mismo que he venido explicando anteriormente. Por ejemplo, si yo elijo el nacido vivo número 126, se puede apreciar que nació en la etnia 6, que como ya había mencionado anteriormente es mestizo. Por lo tanto, el nacido vivo 126 es mestizo. Por ejemplo, el nacido vivo número 190. El nacido número 190, ¿dónde estamos? Aquí está, 190. Nació en la etnia 1, que ya había dicho que es indígena. Por lo tanto, es indígena. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el nacido vivo número... Bueno, como la gran mayoría nació en... La gran mayoría de nacimientos fue en la etnia mestiza y por lo tanto son mestizos. Entonces por esa razón se pueden apreciar puros 6 aquí. 6 y nada más. Y puros unos porque es la segunda mayor. Pero tal vez pueda encontrar una. Por ejemplo aquí. Aquí está. Por ejemplo, el nacido vivo número 717 nació en la etnia 4, que se puede apreciar es la mulata, con 28 casos. Imagínense, 28 casos de 3.237 casos. Bueno, ahora lo que voy a explicar es cómo funciona el script, que es tal y como funciona, como la misma estructura de la primera pregunta. El script está por aquí. Bueno, la parte que responde esa pregunta está por aquí. Aquí está. Etnia. El registro, como se puede apreciar, es solamente una unión de la matriz de nacidos vivos y la matriz X, que hace referencia a la matriz etnia. El registro, como se puede apreciar, tiene dos columnas. Por esa razón, la de nacidos vivos y la matriz etnia. La matriz X es una matriz de 3.237 filas por 2 columnas, como se puede apreciar aquí. Por eso esta estructura. Después, indígena, que hace referencia a la variable Y, que ya dije que porque Y acá arriba, acá, utiliza el hitscounts para agrupar los datos por sus frecuencias. Y nosotros hacemos referencia a esa matriz, diciendo el dato que queremos mostrar, que es el dato de la primera fila. Como siempre digo, es solamente una fila por tantas columnas haya. En este caso, ¿cuántas? En este caso 9 columnas, porque son 9 clases de datos, 9 etnias en este caso. Y con el nombre de la etnia, ¿no? Indígena 1, haciendo referencia a el valor de la matriz Y que se quiere mostrar. Quiero que muestre el primer dato de la primera fila y de la primera columna. En la segunda, el dato de la primera fila, porque solo hay una fila, y de la segunda columna, y así sucesivamente con todos los datos. Después se usa div solamente para mostrar esto, registro 1, para hacer referencia y explicar que para ver el registro, pues hay que hacer clic en registro 1 aquí, hay que buscar la matriz de registro 1 y nada más. Var, pues solamente lo que hace es ya de los datos agrupados y básicamente ya totalmente tratados, porque no hay que hacer ninguna filtración, lo muestra en un gráfico de barras. Después está title, que ya expliqué para qué es. Xlabel, y el label también ya expliqué para qué es. Figura es para que salga la otra figura, que en este caso es el gráfico de pastel, por eso se hace referencia a Pi, a Y, y la leyenda correspondiente a ese gráfico. Y nada más. Ahora voy a responder la última pregunta. Ya se ha alargado un poco este video. Vamos a
hacerlo rápido igualmente. Número de nacidos vivos por nivel de instrucción de la madre, ni bits y nada. Entonces, vamos a contar esto. Y bueno, vamos a ver, aquí está. Corremos. Ni ins. Bueno, nada. Listo, ahí está. Bueno, como se puede apreciar en la gráfica de barras, la mayor cantidad de nacidos vivos se dio en de nacimiento se dio en madres con un nivel de instrucción 4, correspondiente a, como se puede ver aquí, nivel de secundaria 4, secundaria por esa razón, secundaria con 1140 casos, seguido del nivel de instrucción número 3, que corresponde a primaria, 1117 casos, y la menor cantidad de nacimientos correspondiente al nivel de instrucción de la madre es, supongo, es el 9, como se puede observar aquí, el 9, que es básicamente posgrado, con apenas un caso. El registro 1, pues, el gráfico de pastel lo muestra la participación de esta forma. Como se puede apreciar aquí, el nivel de primaria y secundaria lidera toda la participación, casi toda la participación de la gráfica de pastel o de los casos. Sumando ambos son el 70% de los casos. La mayoría de las madres al momento de dar a luz o de parir han tenido un nivel de instrucción pues de primaria y secundaria, la mayoría de todas ellas, y como dije, los demás pues son valores marginales, los que más valores muy pequeños o marginales. No creo que valga la pena pues nombrarlos. Por ejemplo, el de posgrado es menor al 1%, eso seguro. Bueno, eso responde a la pregunta. El registro 1, para observar los registros, pues es básicamente, por ejemplo, si elegimos un valor, el nacimiento o el nacido vivo número 2102 provino de una madre con un nivel de instrucción número 2, que corresponde a centro de alfabetización. 24 casos apenas hay de los 1237 casos. Por ejemplo, el nacido vivo número 2148, pues es de un nivel de instrucción 3 que corresponde a primaria. Y así sucesivamente funciona de esta manera los registros. Voy a explicar igual el script. Es básicamente lo mismo que el anterior y lo mismo de la primera pregunta. Así que va a ser muy rápido y sencillo. El registro pues funciona de la misma manera. El nacido vivo por el nivel de instrucción. Las junta ambas columnas en una sola matriz, y esa matriz es la del registro que se puede apreciar. Por esa razón son 2 columnas y 3237 filas. J-Hitscons lo agrupé, tuve que agruparlo de nuevo porque los datos no son regulares. ¿A qué me refiero con esto? Cierto que hay nacidos, como es esto, hay datos que tienen un registro de 1, o sea, tienen un valor de 1 correspondiente a el primer, ¿cómo es esto? A el primer nivel de instrucción, que en este caso es ninguno. El segundo pues es centro de alfabetización. Pero también hay datos que no son desconocidos y el INEC se le puso un valor de 99. Los datos, como se puede apreciar, son seguidos. Hay datos con 1, hay datos con 2, hay datos con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9 y con 10. Pero de 10 se salta a 99. Y ese es el problema. Cuando eso sucede, cuando se saltan los datos de esa forma, inclusive si se saltara a 12, por ejemplo, que no está tan lejos del 10, cuando hay ese salto, entonces los datos ya no se agrupan tan bien con el Hitscons. Entonces hay que especificar en cuántos grupos quiere que se agrupen los datos, en cuántos grupos. En este caso, la agrupación es de 100. En otras palabras, se va a agrupar en 100 casos. ¿Por qué 100? Porque el máximo valor es 99.
empieza desde 1, sí, pero había datos también que empezaban desde 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realmente empiezan desde 0. Por eso 100. Porque si empiezan desde 0 hasta 99 son 100. Y uno quiere que se lo agrupe pues en 100 agrupaciones. ¿Por qué 100? Porque de esa forma va a agrupar puntualmente los ceros, los 1, los 2, los 3, los 4, los 5 y los 6. Los va a agrupar de esa forma. Los demás datos, pues obviamente lo único que va a salir es 0. Por ejemplo, el dato 46 no existe, porque solo llega, como insisto, hasta 10. Por esa razón va a poner valor de 0, 0, 0. Pero ahí de esa forma agrupa puntualmente. Y de esa forma es que se quiere que se agrupe. Y si no ponía 100, pues salía otra cosa. La agrupación de los datos pues era errónea, porque agrupaba los datos 1 y los datos 2 en un solo. Y yo quiero que solo me agrupe los datos 1, los datos 2 y los datos 3 y me arroje el valor. Y por esa razón se pone X y se especifica el número de agrupaciones que deben existir, ¿no? Después se pone, bueno, esto ya son las etiquetas, que hace referencia a la matriz Y, como ya expliqué, que es para eso lo que sirve, ¿no? Ya expliqué para qué sirve y cómo funciona en las anteriores preguntas. Después se utiliza this, que ya expliqué. Bar, que lo único que hace es generar el gráfico de barras. Tuve que generar un axis porque si yo grafico los datos agrupados del hits counts, me muestra todas las barras de los datos que quiero mostrar, que se muestran, que yo acabo de mostrar, pero también me muestra la barra de los datos que tienen 99. Y esa barra no me interesa porque son los datos que no corresponden a ningún nivel de alfabetización, nivel de instrucción, perdón, de la madre. Son datos perdidos, 99, de esa forma lo pone el INEC. Por esa razón yo lo limito, que quiero que me muestre los datos desde 0 hasta 11. Si no me mostraba desde 0 hasta 100, de 0 a 99. Y de 0 a 1200. En el caso del eje de las Y. Después se pone título, las etiquetas en el eje de las X de las Y. Figure, para que me salga también la figura de pastel. Y la leyenda. Y bueno, al menos de esa forma se responden todas las preguntas las preguntas que se planteó. Y de esa forma se realiza minería de datos en MATLAB. Muchas gracias por su atención.